Cada domingo recordamos esa obra de redención tan poderosa que ha sido aplicada a nosotros. Venimos nosotros a estimularnos unos a otros, a recordarnos unos a otros que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, venció a la muerte, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre y desde ese lugar intercede por nosotros. Y también antes de ascender a los cielos, Él prometió regresar para juzgar a vivos y también a los muertos. Así que bienvenidos pues al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Como siempre lo decimos, el propósito no es enseñar lo que nosotros opinamos. Realmente nuestra opinión, pues ante la palabra de Dios no es muy necesaria, pero sí queremos exponer lo que dice fielmente su palabra. Queremos exaltar el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos promover entre nosotros la santidad a través de su palabra, y también queremos animar nuestras vidas, o es la intención de exponer la palabra de Dios, de animarnos unos a otros a través de este alimento espiritual. Hoy vamos a tomar una pausa en la carta a los Romanos, y les pido por favor que me acompañen al libro de los Hechos capítulo número 4, Hechos capítulo 4, versículo número 23 hasta el versículo número 31. Vamos a estar exponiendo esta narrativa que hace Lucas de la vida de los primeros cristianos, si podremos nosotros llamarle así, la vida de la temprana iglesia. Vamos nosotros a estar exponiendo desde el versículo número 23 hasta el verso número 31, libro de los Hechos. Recuerde, hermanos, que los Hechos fue escrito por Lucas, un cercano, muy cercano, médico Lucas, muy cercano al gran apóstol Pablo. Lucas escribe a Teófilo, y él desea transmitir las verdades que Lucas fue testigo. Y una de las cualidades tan grandes que es para el día de hoy de los cristianos que vemos en el libro de los Hechos, es que los cristianos de la primera iglesia o de los primeros cristianos, una de las grandes características era la oración. Así que el tema de esta exposición de esta mañana le titulé de esta manera: la importancia de las reuniones públicas de oración. Una vez más, para que tengamos presente de lo que vamos a estar hablando, el tema de este domingo, de esta exposición, es la importancia que tiene las reuniones públicas de oración. Y nuestro objetivo es eso, que nosotros a través de la iglesia de los Hechos, a través del testimonio de los primeros cristianos, podamos nosotros conocer por qué ellos veían las reuniones de oración de suma importancia. Es un objetivo fácil de recordar. Nosotros podemos hacernos esa pregunta: ¿son importantes en el libro de los Hechos las reuniones públicas? La respuesta va a ser que sí. Si traemos esta enseñanza a nuestras vidas, podemos nosotros hacernos la misma pregunta en el día de hoy. ¿Es para nosotros como iglesia, es para mí como creyente, como fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo, las reuniones públicas de oración? Hace mucho escuchaba una predicación donde decía algo así, el hermano que estaba predicando, decía: podemos nosotros ver los domingos en las reuniones públicas,
podemos ver multitud de personas, y eso es bueno, por supuesto, pero en ocasiones las reuniones de oración son escasas. Y el pastor hacía la pregunta, ¿por qué en nuestra actualidad las reuniones de oración son escasas? Pudiéramos ser un poquito fuertes y decir por qué las reuniones de oración son pocas veces estimadas, no por todos, pero en ocasiones, en el día de hoy, o en nuestro cristianismo actual. Si cada uno de nosotros nos hiciera la pregunta, ¿es importante orar? Nosotros diríamos, por supuesto que es importante orar. Si nos dijeran, es importante reunirse en grupo como hermanos, como iglesia, para la oración, también diríamos que por supuesto que es importante las reuniones. Mas sin embargo, si nos hacen la pregunta, ¿qué es lo que encontramos en esas reuniones? A lo mejor ahí es donde pudiéramos nosotros empezar a dudar sobre lo que es una reunión de oración o el contenido que tiene una reunión de oración. Por lo general, las reuniones típicas en el día de hoy incluyen media hora de cantos, incluye media hora de enseñanza, y también incluye a lo mejor 10-15 minutos de oración. Entonces la reunión de oración deja de ser a lo que fue llamada una reunión de oración. En la palabra de Dios encontramos que las reuniones de oración, hermanos, no incluían por lo general, no incluían cantos, no incluían enseñanza, era realmente una reunión de oración. Pero no quiero hacer mucho énfasis en la introducción. Lo que sí quisiera poner en contexto, en el libro de los Hechos, y mayormente en la carta a la iglesia de los Corintios, y vean en dónde, hermanos, una iglesia que tenía demasiados problemas, problemas teológicos y también problemas prácticos, es donde más el apóstol Pablo enfatiza las reuniones públicas. En el libro de los Hechos encontramos reuniones públicas. En el libro de la carta a los Corintios encontramos también reuniones públicas. Básicamente en la palabra de Dios encontramos dos tipos de reuniones públicas. La primera se caracterizaba por la enseñanza de la palabra de Dios, se caracterizaba por la impartición de la cena del Señor, por la impartición de los bautismos, y eran dirigidas por los apóstoles, eran dirigidas por los profetas, eran dirigidas por los pastores, obispos, ancianos, etcétera. Y es lo que nosotros hacemos cada domingo. Nosotros nos reunimos públicamente en una santa convocación. El domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos que Él es nuestro reposo. Celebramos nuestra redención. Celebramos una nueva creación que Dios ha hecho a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a rastrear brevemente estos dos tipos de reuniones públicas. Si ustedes solamente gustan anotar, Hechos 20, versículo 7, se los leo. No lo busquen por cuestión del tiempo. Hechos 20, versículo número 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Encontramos aquí el partimiento del pan, encontramos aquí la enseñanza, encontramos aquí el discurso, el primer día de la semana, o sea domingo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 17, y conocemos nosotros este pasaje. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, la está amonestando a que ellos se están reuniendo de una manera equivocada como iglesia. Ellos están participando de una manera indigna en las comidas de amor fraternal. Ellos están participando de una manera indigna como iglesia en la celebración de la Santa Cena.
Pero preste atención, hermanos, a las palabras de congregarse. 1 Corintios 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y vemos ahí elementos de las reuniones públicas, de las reuniones, formales, donde presidían los ancianos, donde presidían los apóstoles, donde se impartía enseñanza, donde se hacían también alabanzas, salmos, oraciones, etc. Y por último, en 1 Corintios 14, todo el capítulo de 1 Corintios 14 nos habla de cómo debe de ser regulado la adoración cuando la iglesia se reúne. 1 Corintios 14, verso número 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Así que vemos instrucciones sobre el culto de adoración en la iglesia de los Corintios. Y por último, 1 Corintios 14, 26, hace preguntas el apóstol Pablo: ¿qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y Pablo introduce aquí una idea que debe de llevar toda reunión pública. Hágase todo para la edificación, hágase todo decentemente y en orden. Así que en el libro de los Hechos y en la carta a los Corintios encontramos este tipo de reuniones solemnes, los domingos, el primer día de la semana, donde se introduce o donde se hace la participación de la cena, del bautismo, de los salmos, de la enseñanza. Pero encontramos otra reunión pública en el libro de los Hechos. Estas reuniones son algo menos informal, si pudiéramos nosotros decirlo, y son las reuniones de oración, Y hermanos, las reuniones de oración de los creyentes en el libro de los Hechos, por lo regular eran convocadas cuando la iglesia estaba siendo amenazada, o cuando la iglesia estaba padeciendo alguna necesidad, o en otras palabras, cuando alguno de los miembros de la iglesia estaba padeciendo un problema. Por ejemplo, les menciono Hechos 1:14, dice: todos estos, en el contexto, hermanos, de que Jesús les había ordenado que se quedasen reunidos, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre de ellos de una manera especial. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pocos días del día del Pentecostés, pocos días del derrame del Espíritu Santo. Hay reuniones públicas entre ellos con un propósito. Hechos 4, versículo 24, que es lo que nosotros vamos a estar exponiendo. Hechos 4:24, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El contexto de este pasaje: Pedro y Juan estaban encarcelados. La iglesia estaba temiendo que ellos fueran llevados a la muerte, y la iglesia está reuniéndose con un propósito. Hechos 12, verso número 5, es la misma intención. Pedro ahora sí lo dejan un rato custodiado en la cárcel, pero vemos en Hechos 12, versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, por
por Pedro, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Así que hay un principio que debe de quedar bien claro en las reuniones públicas. Por lo general, hermanos, eran convocadas cuando la iglesia de Jesucristo estaba padeciendo por alguna necesidad, estaba padeciendo por alguna persecución o porque se les había dado un mandato de estar juntos. Por último, nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar al texto, por último, quisiera resaltar un principio de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en Mateo capítulo número 18, verso número 19 y 20. Ahí sí les voy a pedir, por favor, que me acompañen a leer, porque este principio es necesario tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque en las reuniones públicas de oración, bueno, hay necesidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, el Señor Jesucristo da principios, da unas instrucciones que hacen que nosotros podamos ver la importancia de las reuniones. No solamente las reuniones en este contexto para lidiar con problemas internos, con problemas de disciplina en la iglesia, sino hay principios muy buenos que podemos nosotros aplicarlos para las reuniones públicas. Déjenme les leo entonces Mateo 18, y si gusta usted anotar esta palabra, se pusieren de acuerdo. Dice nuestro Señor: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, paréntesis, cualquier cosa que pidieren, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su voluntad, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo está dando un principio. ¿Quieren ser contestados por mi Padre? Pues pónganse 2 o 3 de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ya sea acerca de la disciplina o ya sea acerca de cualquier necesidad que estuviera padeciendo la iglesia. Verso número 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿en el nombre de quién se congregan 2 o 3 personas? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el nombre tiene poder, el nombre tiene atributos, el nombre tiene obras. En el nombre de quién, de Jesús, ahí yo estoy en medio de ellos. Y es la palabra que quisiera resaltar: cuando 2 o 3 o cuando se reúnen y si se pusieren de acuerdo. Esta palabra significa o se puede leer de esta manera: sinfoneo, que es lo que nosotros conocemos como sinfonía. Es lo que nosotros conocemos como sinfonía. Y alude, hermanos, a la armonía, y especialmente a la armonía que puede tener, si podemos nosotros hacer un ejemplo, una gran orquesta parece que todos están tocando el mismo instrumento. Si son 30 violinistas, parece que todos están tocando como un solo hombre. Si son pianos, si son 2, 3, 4 pianos, ellos se ponen de acuerdo y están tocando con una sinfonía, o están tocando al unísono. Así que lo que significa esta palabra: cuando vosotros se pusieran al unísono, cuando ustedes se pusieran de acuerdo, cuando toda la iglesia, sean 2 o 3 personas, se ponen de acuerdo con un solo tema, con una sola petición,
mi Padre, dice el Señor Jesucristo, escuchará sus oraciones desde los cielos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar en medio de ellos. Así que encontramos principios. La iglesia tiene necesidad, la iglesia se reúne como una sinfonía, se reúne al unísono, un solo tema, una sola petición. Y si la iglesia logra ponerse de acuerdo sobre una necesidad, será escuchada en los cielos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar en medio de ellos. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. La promesa es, por más pequeño que sean 2 o 3 o grupos de creyentes, si esos 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier asunto, el Señor Jesús ha prometido estar en medio de ellos. Son principios que podemos nosotros aplicarlos a las reuniones de oración, a las reuniones públicas. Así que por lo menos hemos mencionado que las reuniones públicas son necesarias porque hay necesidad en el cuerpo de Cristo. Y por eso la iglesia nos da testimonio de que los cristianos primeros reconocían su necesidad y se ponían de acuerdo y se reunían en las casas para unánimes o estando de acuerdo o estando al unísono o como una buena sinfonía, un solo acuerdo, exponer la necesidad. Hay una promesa, ser escuchados por el Padre, y Jesús está en medio de ellos. Estamos nosotros, hermanos, viendo lo atractivo que es la reunión de oración. Y todavía no iniciamos con el ejemplo que tenemos en el libro de los Hechos. Vamos a dividir esta exposición en 3 partes muy sencillas. El propósito de la reunión de oración. Número 1, el contenido de la oración. Número 2, y número 3, la respuesta a la oración. Es fácil. Propósito, contenido y respuesta. Una vez más, propósito. ¿Por qué se están reuniendo los cristianos en Hechos capítulo 4? ¿Cuál es el contenido de la oración? Y número 3, ¿cuál es la respuesta a la oración? Así que vamos a iniciar con la primera parte, el propósito de la reunión. Hechos capítulo número 4, versículo número 23. Vamos a leer juntos, hermanos, juntos, y después vamos a orar. Hechos capítulo número 4, versículo número 23. Les invito a ponerse de pie, por favor, para mayor reverencia. Solamente vamos a leer un solo verso de Hechos capítulo 4, versículo número 23. Dice así la palabra de Dios. Vamos leyéndolo juntos. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Nuestro Dios, en esta hora pedimos de su ayuda para poder exponer su palabra y también para poder escucharla. Que podamos nosotros ser promovidos para la santidad, exhortados y también animados. Gracias le damos por su palabra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Vamos a ver entonces la primera parte de esta parte del libro de los Hechos. Muchos en sus Biblias aparece: los creyentes piden confianza, los creyentes piden valor. Es una oración que encontramos en el libro de los Hechos. Pero vamos a ver entonces el propósito de la reunión.
el propósito de la reunión. Dice el versículo número 23, y puestos en libertad. Eso nos hace pensar, por supuesto, nosotros ya hemos leído esta parte de la palabra de Dios demasiadas veces, pero hay dos hermanos en Cristo que están pasando dificultades. Hay dos apóstoles, es Pedro y es Juan. Es Pedro y Juan que han sido apresados, pero dice el texto que ellos han sido puestos en libertad. Dice el versículo, vinieron a los suyos, y ahorita vamos a contestar esta pregunta: ¿quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Los que han sido puestos en libertad han venido a los suyos, Y eso nos da un principio que ahorita nosotros vamos a estar reflexionando. Las cargas, los problemas del cuerpo de Cristo no son individuales, sino, hermanos, son siempre grupales. Si un hermano de la iglesia está padeciendo necesidad, está padeciendo persecución, no es para que la lleve solo. Él tiene un cuerpo, tiene una iglesia para que todos podamos compartir nuestras cargas. Los apóstoles, siendo los apóstoles, vienen a los suyos y cuentan todo lo que les había pasado. Ahorita vamos a responder pues quiénes eran los suyos. Y por supuesto vamos a ver brevemente cuál era el problema. Vamos a responder entonces la primera pregunta: ¿cuál era el propósito de la reunión de oración? Propósito, orar. ¿Por quién? Por dos apóstoles muy queridos, por supuesto. Eran Pedro y eran Juan. Ellos estaban padeciendo persecución por causa del nombre de Jesús. Ellos están predicando la resurrección de Jesús, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están llamando al pueblo al arrepentimiento. Ellos están pasando problemas por causa de Jesús. Así que ya tenemos identificados a estos dos personajes, Pedro y Juan. Ellos han sanado a un hombre cojo de nacimiento. Y eso ha causado una gran expectación entre la multitud, entre el pueblo. Y Pedro no desaprovecha esta oportunidad y predica su segundo sermón. Y hay por lo menos 5,000 hombres que se han arrepentido y que han creído en el nombre en el cual se les está prohibiendo en el concilio. Así que el propósito, hermanos, es que había una necesidad en el cuerpo de Cristo. Pedro y Juan estaban en la cárcel y la iglesia se reúne para interceder por ellos. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran los suyos? Pudiera ser, hermanos, y eso sí nos puede quedar muy claro, no era toda la iglesia de Jerusalén, porque en el primer sermón de Pedro, más de 5,000 hombres se habían convertido. Así que en esa reunión que cita Hechos capítulo 4, versículo 23, no habían 5,000 hombres. No estaba reunida toda la iglesia, pero parte de la iglesia, por lo menos un grupo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Era un grupo que acostumbraba a la comunión con los santos, acostumbraba a reunirse para la oración cuando había alguna necesidad. Así que pudiera ser, hermanos, que esa reunión, o más bien era una reunión de los apóstoles, de los demás apóstoles, pero también estaban los discípulos de Jesús o los discípulos también de los apóstoles. No era una reunión exclusiva de los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia se combinaban también o se juntaban con los demás miembros, con los demás discípulos. Así que había una mezcla.
tanto apóstoles como creyentes, discípulos de Jesús, se estaban reuniendo en las casas. Hechos capítulo 1, verso 13 al verso 15. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que los suyos era un grupo de creyentes, tanto apóstoles de Jesucristo como también discípulos de Jesucristo. Pero aquí lo importante que debemos de ver es que 2 apóstoles han quedado en libertad y, hermanos, ellos van a los suyos, a su cuerpo. Pedro y Juan no quieren llevar la carga solo, no quieren llevar el sufrimiento por causa de Cristo solo. Ellos quieren dárselo, explicárselo a un grupo de creyentes, aparte al cuerpo de Cristo, porque tiene un rol el cuerpo de Cristo. El rol que tiene también el cuerpo de Cristo, hermanos, es orar a Dios Padre a través de el Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. No solamente en lo privado, sino también en lo público. Y la oración es un medio de gracia. La oración es un gran privilegio. Nosotros nos comunicamos con el Dios creador del cielo y de la tierra, con el soberano, con el gobernante. La oración del cristiano nunca debe de ser una carga o una imposición, sino tiene que ser un deleite, porque no estamos nosotros orando hacia cualquier gobernante, sino con el gobernante supremo del cielo y de la tierra. Y la iglesia primera tenía muy presente esa parte, ese privilegio. Así que en el capítulo número 3 vemos el inicio de toda esta historia, para que Pedro pueda decir las palabras tan conocidas: en ningún otro nombre hay salvación dado en el cielo y en la tierra. Ahorita vamos a leer este pasaje. Hermanos, hay todo un contexto que está girando alrededor de la declaración de es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Hay todo, y toda la historia inicia en Hechos capítulo número 3. Y por cuestión de tiempo no vamos a leer toda esta historia. Pero Pedro y Juan habían ido al templo a orar y había un hombre cojo de nacimiento, un hombre conocido por toda la comunidad judía. Y nosotros recordamos estas palabras: no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y ese hombre fue sanado. Este milagro causó una gran expectación ante más de 5,000 hombres. Era una gran multitud que estaba en el pórtico llamado de Salomón. En las películas nosotros en ocasiones vemos 100 personas en esta escena, pero eran más de 5,000 almas, más de 5,000 personas. Este milagro fue el inicio de la predicación poderosa que trajo como resultado que 5,000 personas se arrepintieran de lo que habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. Pedro predica, el Espíritu Santo regenera, pero hermanos, también hay una oposición. Causó un celo tremendo y un odio muy grande de parte de sacerdotes y de parte de los saduceos. Hechos capítulo número 4, encontramos en los primeros versos: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos
los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Lo que causa la predicación poderosa del apóstol Pablo es un resentimiento, es un odio por la verdad. Resentidos, dice el verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Había una reacción, un odio. El milagro hace que Pedro predique. El milagro hace que la multitud se junte y Pedro predica y el Espíritu Santo regenera y los hombres vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero también hay una oposición, hay un odio. Ellos entonces son encarcelados. Pedro está siendo encarcelado junto con Juan. Ese es el problema, ese es el problema. Vean en el versículo número 11 del capítulo número 4. Pedro y Juan son llevados ante un concilio. Hay gobernantes, hay ancianos, hay fariseos, hay saduceos, hay autoridades. Y están ellos tratando de intimidar, están tratando de que Pedro y Juan ya no mencionen el nombre. ¿El nombre de quién? En el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se ha hecho el milagro. A través de Pedro y Juan con los dones apostólicos han derramado poder sobrenatural sobre este hombre. Versículo número 11. Pedro y Juan están siendo... No les están pidiendo, les están exigiendo, ya dejen de hablar del nombre de Jesús, dejen de hablar de la resurrección de Jesús, de la muerte de resurrección. Y vean el versículo 11, este es Jesús, capítulo 4, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Están las autoridades tratando de borrar el nombre. Y Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, hermanos, los dos apóstoles, después de haber sido amenazados, verso número 18 del capítulo 4, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El problema era ese. Pedro y Juan predicando en el nombre de Jesús. Esa forma de vivir de los apóstoles causó problemas y la iglesia se entera del problema. Ellos están en la cárcel, pero después han sido soltados. De esta parte, hermanos, ¿qué podemos aprender? Aprendemos, número uno, hablando de las reuniones públicas de oración, aprendemos, número uno, aprendemos, la iglesia es considerada como un cuerpo. A veces es considerada como un edificio, pero un cuerpo es considerada también la iglesia. Cuando alguno de sus miembros padece persecución, cuando alguno de los miembros padece necesidad, es importante que la iglesia lo sepa. Es importante porque si usted se machuca el dedo del pie, todo el cuerpo se va a doler. Es el mismo principio. Pedro y Juan, siendo apóstoles, ellos informan a la iglesia
lo que les había sucedido o informan a una parte de la iglesia. No pueden informarle en un solo lugar a más de 5,000 almas. Eso es lo que nosotros podemos aprender. Lo que demuestra pues que cuando la iglesia se entera de alguna necesidad, la iglesia unísono o la iglesia se pone de acuerdo y ora a Dios Padre por medio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, y hay una promesa, va a haber una respuesta. Cuando la iglesia se organiza, se pone de acuerdo, Dios Padre escucha nuestras oraciones. También, hermanos, podemos aprender de este pasaje que los que sufren o los que tienen alguna necesidad no deben de llevar solo la carga, sino que deben de informarle a la iglesia para que juntos como cuerpo puedan estar en oración. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Hijo, la voluntad también del Padre, que la iglesia aprenda juntos a depender 100% de la suficiencia y de la gracia de Dios. Cuando una iglesia se reúne, no solamente va a exponer sus necesidades, sino que va a dar testimonio que depende de Dios. Otra vez, la iglesia cuando se reúne da testimonio de que está creyendo, que está dependiendo exclusivamente de Dios y no en sus propias fuerzas. No es debilidad exponer nuestras necesidades. No es un defecto de los creyentes exponer lo que nosotros estamos siendo o padeciendo o estamos angustiados. Es parte de la voluntad de Dios exponer nuestras necesidades. Segunda parte, versículo número 24, esto también es importante. Verso número 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Alzar unánimes la voz es importante porque significa que lo hacen en un solo pensamiento, en una sola mente. Significa que la iglesia tiene unidad. Ellos alzaron unánimes, al unísono. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. La iglesia, ¿cómo reacciona ante la necesidad? Y este es un principio. La iglesia reacciona no huyendo del problema, no huyendo de la persecución. La iglesia reacciona huyendo a su castillo fuerte. La iglesia reacciona ante la adversidad yendo a la oración. Esa es una reacción que tiene la iglesia. El significado a una sola voz es una expresión que la iglesia, por medio de palabras, por medio de sonido, por medio de una oración que no es en secreto, es pública. La iglesia en una sola unidad se está comunicando con Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, y aquí es donde entramos a la segunda parte, el contenido de la oración. El contenido de la oración, hermanos, va desde el versículo 24, segunda parte, hasta el versículo número 28. Vamos a leerlo brevemente. Vamos a leerlo. El contenido de esta oración. Unánimes, a una sola voz. Vean entonces el contenido de la oración. Y podemos nosotros tener muchos principios, porque la iglesia o parte de la iglesia que estaba reunida no inicia la oración pública con quejas. La iglesia no inicia la oración con la necesidad por enfrente.
¿Cómo inicia la oración de la iglesia primitiva? Muy diferente a las oraciones que en ocasiones nosotros escuchamos en las reuniones públicas. Vamos a leer solamente el pasaje y usted se va a dar cuenta que la iglesia o parte de la iglesia o los creyentes inician con una alabanza al carácter único de Dios, y ese carácter o ese atributo es su soberanía. ¿Y por qué este grupo de cristianos inicia con reconociendo o alabando la soberanía de Dios? Pues la respuesta es porque había una guerra entre reyes. Los reyes terrenales querían hacer guerra. No, habían hecho guerra contra el ungido, pero ahora estaban queriendo hacer guerra contra los discípulos de Cristo. Así que hay un escenario de fuerzas. Pero ¿quién de los reyes de la tierra puede contra el Dios soberano de la creación? Nadie. Por eso la iglesia está siendo amenazada, la iglesia está siendo perseguida, y ellos apelan al atributo de que quien tiene el gobierno de todas las cosas no son los romanos, no es el concilio, sino que arriba de estos hombres está el verdadero supremo, el verdadero rey que gobierna todas las cosas. Y dijeron, soberano Señor. Esta palabra significa gobernador absoluto. La iglesia creía y seguirá creyendo que el único gobernante absoluto que manda y que ordena en la creación y que ordena a los hombres es nuestro Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, ¿cómo es el Dios de la iglesia? El verso lo describe. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, podemos aprender aquí un gran principio. Antes de exponer las necesidades, antes de exponer tal vez alguna queja, la iglesia primitiva en sus oraciones iniciaban alabando el nombre de Dios, iniciaban reconociendo sus obras, reconociendo sus atributos. En este caso reconocían que Dios es soberano, que Jesucristo es soberano, que Dios es el creador, que Jesucristo es el creador, aún de los que no creen. Cuando la iglesia ora y se apoya en los atributos de Dios, no hay por qué temer. Una vez más, cuando nosotros como iglesia reflexionamos en nuestras oraciones, en los atributos de Dios, no hay por qué desconfiar, no hay por qué temer. Dios gobierna sobre la creación, gobierna sobre los hombres. Las autoridades romanas y judías no mandan. Quien gobierna es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías 37, versículo 15, es una oración similar o paralela. El contexto, Ezequías, rey de Jerusalén, estaba siendo asediada Jerusalén por los asirios. Isaías 37, verso 15, si gustan buscarlo, porque es una oración muy alentadora. Y es alentadora porque inicia Ezequías, el rey, inicia reconociendo la gobernabilidad absoluta de Jehová de los ejércitos.
antes de exponer Ezequías también el problemón tan grande, Isaías se refugia en Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 15 de Isaías 37, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos. Y esta frase, Jehová de los ejércitos, usted siempre la va a encontrar en el contexto de las batallas, en el contexto de las victorias. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y aquí viene la alabanza y el reconocimiento, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Esta declaración, hermanos, no es exclusivamente de las clases de escuela dominical. Esta declaración es para todo creyente que debe de estar siempre en mente. Tú eres el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Debemos nosotros traer esto en mente, porque es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Pero en muchas ocasiones estas palabras solamente se las decimos a nuestros hijos para que puedan aprender algo de la creación y del Génesis. Pero Ezequías y la iglesia primitiva se estaba apoyando o estaba aplicando a una realidad de sus vidas cotidianas. Y para la iglesia primitiva la persecución llegó a ser algo cotidiano. Dice el verso 17, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyen todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y plata. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra reconozcan que solo tú eres Jehová. ¿Cuál es la razón por la que los apóstoles y creyentes citan, hermanos, el Salmo número 2, que pertenece al versículo número 25? Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4:26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, y pudiéramos nosotros aquí unísonos, contra el Señor, o sea, contra Jehová y contra su Cristo. ¿Por qué los apóstoles y los discípulos traen en mente este verso? El verso 25 dice que por boca de David tu siervo dijiste, y esto es importante tomarlo en cuenta. La Biblia de las Américas traduce este verso de la siguiente manera: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Y esta palabra vana es clave para entender el propósito de que los discípulos, los apóstoles, traen en mente el Salmo 22. Usemos la razón, usemos la lógica. Tanto el Salmo 2 como esta parte de Hechos hacen preguntas. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? En otras palabras, ¿por qué la criatura se quiere poner al tú por tú con el Creador? Eso sería algo ridículo, eso sería algo sumamente vano. La criatura es demasiado inferior al Creador. ¿Por qué los reyes de la tierra? ¿Por qué los poderosos? ¿Por qué Nabucodonosor? ¿Por qué Faraón? ¿Por qué los romanos? ¿Por qué los judíos se atreven a reunirse, a hacer un concilio en contra de Jehová, en contra de su ungido? Esto es ridículo, esto es fuera de la razón. Mas aún así la maldad del hombre es perversa. Aún así la maldad del hombre es perversa.
Los apóstoles saben que el rey David fue perseguido injustamente por Saúl para matarlo. Saúl quería matar al ungido de Dios. Dios había desechado al rey Saúl, pero David una vez más confía en la soberanía de Dios. Y hermanos, David fue librado de los reyes gentiles, también fue librado del rey Saúl. Porque David dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los reyes piensan cosas tan extrañas, tan vanas? Pues de la misma manera los apóstoles veían el inicio de la persecución tanto de autoridades judías como de autoridades romanas en el futuro. ¿Por qué se empeña el hombre en hacer guerra contra el gobernante supremo de la tierra? Es algo inútil, es algo vano. Pues eso ayudó a los apóstoles, ayudó a los discípulos a que la persecución no los desanimara. ¿Por qué a nosotros nos desaniman los problemas? Si tenemos un soberano Señor que hizo el cielo y la tierra. Él es el que gobierna absolutamente todas las cosas. Los apóstoles traen en mente y aplican el Salmo número 2 a los sufrimientos de Jesucristo, pero también aplican el Salmo a la victoria de Jesucristo. Y el Salmo 2 sabemos que es un salmo mesiánico. Versículo número 27. Vean la aplicación de la situación. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se reunieron, hermanos? Pues fue Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y eso es interesante, no vamos a abundar aquí, pero es interesante. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano. En otras palabras, la pasión de Jesucristo, su muerte, sus sufrimientos, no sucedió por azares del destino, sino que sucedió como parte del plan de redención planeado antes de la fundación del mundo. Eso significa que Dios es soberano, que Dios gobierna la historia, que Dios tiene autoridad sobre reyes y sobre hombres, sobre fuertes y sobre débiles. En eso se refugiaron los creyentes de la iglesia primitiva, en los atributos, y pusieron en práctica los atributos de Dios. Y pudiéramos abundar más en este tema de la soberanía de Dios, pero en verdad, por causa del tiempo, vamos a seguir en el versículo número 29. Hemos visto el propósito de la reunión, hemos visto el contenido de la oración. Ahora veamos qué piden, porque todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, si se ponen de acuerdo, yo lo haré, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Cuál es la petición? Verso número 29 dice: y ahora, Señor, otra vez, soberano en absoluto, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y esta frase significa que hablen en el nombre de Jesús
significa que hablen tu palabra, significa que hablen del glorioso evangelio de Jesucristo, significa que prediquen la muerte y la resurrección y la ascensión y el regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué vemos en este verso? Ellos no piden ser librados de la persecución que se viene en adelante, porque verdaderamente persiguieron a la iglesia primitiva, verdaderamente los arrastraron hasta las cárceles, verdaderamente los azotaron, verdaderamente los golpearon. Ellos no están pidiendo ser librados de la persecución. Jesucristo es ejemplo de cómo debemos de enfrentar la persecución. Jesús en la carta a Pedro dice: bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre los persigan. Y también lo dicen los evangelios. Principios, hermanos, que podemos aprender para ir finalizando. Principalmente no piden ser librados. Ellos dicen en su oración, no solamente que tu nombre sea santificado, sino que también venga tu reino y hágase tu voluntad. En otras palabras, ellos piden hablar con valentía, con denuedo, con confianza el mensaje del evangelio, el mensaje de la resurrección, del nombre, quien es Jesús. Esa es la petición. Hay mucho que aprender. Y no estoy diciendo que no debamos nosotros exponer nuestras necesidades. Pero lo que sí podemos nosotros, antes de exponer nuestras necesidades, es no solamente alabar los atributos y las obras de Dios, sino que también decirle en nuestras oraciones públicas: venga tu reino, que tu reino siga extendiéndose, que tu reino sea el que triunfe, que nosotros seamos partícipes de ese engrandecimiento de tu reino. Ellos tenían enfocadas sus oraciones públicas, no tanto, hermanos, en lo terrenal, sino lo tenían puesto en lo celestial. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ellos confiaron en que Dios es soberano. Los planes de los reyes jamás van a triunfar ante el plan y ante el gobierno de Dios. Jamás. Y es curioso la última parte de este verso número 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. El 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Y otra vez aquí, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuál era la oposición? No hablen más de ese nombre, aun cuando se hagan prodigios y milagros. Dejen de hablar de ese nombre. Y los dones apostólicos, hermanos, brevemente sirvieron, las señales apostólicas sirvieron para confirmar el mensaje, para confirmar que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y así como Jesús hizo prodigios y milagros, Pedro y Juan y los demás apóstoles están haciendo uso de los dones que Cristo les ha dado exclusivamente a los apóstoles. El único propósito: confirmar el gran mensaje de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en el cual el hombre puede ser salvo. Sus dones nunca fueron para enriquecerse, sus dones fueron para la gloria de Dios.
Y eso es algo que debiéramos de tener en mente. Finalmente, hermanos, como decíamos, el contenido de la oración no solamente hay alabanza, también hay petición, pero también hay respuesta. Y esta respuesta a la oración es algo fuera de lo común. No esperemos nosotros que en nuestras reuniones públicas suceda algo similar. Versículo número 39 es la respuesta. Cuando hubieron orado, o sea, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados literalmente se estremeció o tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue entonces la respuesta a sus oraciones? ¿Qué estaban pidiendo la iglesia? Danos denuedo, danos valor, danos valentía. Y hubo una contestación, un estruendo, un temblor. Y ellos recibieron respuesta. Todos fueron capacitados por el Espíritu Santo, no tanto para hablar en lenguas, no tanto para ir a sanar enfermos, no tanto para hacer un show en las calles. Fueron capacitados por el Espíritu Santo para el mayor propósito de la iglesia que pueda hacer, hablar con denuedo, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Son palabras privilegiadas que usted y yo podemos anunciar a las personas. Solo en Jesús hay perdón y hay salvación. ¿Cuáles serían entonces nuestras aplicaciones? Número uno, bíblicamente, las reuniones públicas de oración son de gran utilidad y de gran importancia. Son de gran utilidad y de gran importancia. ¿Por qué? Número uno, porque es un distintivo de la iglesia primitiva y también de toda la historia de la iglesia. Número dos, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento? Pónganse de acuerdo, 2 o 3, pero pónganse de acuerdo y serán escuchados por mi Padre. Yo estaré en medio de ellos. Yo estaré en medio de ellos. Número 3, las reuniones públicas de oración son de gran importancia porque en esas reuniones se exponen las necesidades de la iglesia, las necesidades de los miembros. Se exponen, no se ocultan, se exponen. Y toda la iglesia, en común acuerdo, como en una buena sinfonía, se dirigen a Dios Padre con la ayuda, a través, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, y con la ayuda del Espíritu Santo. Por último, las reuniones públicas son de gran importancia porque en esas reuniones Jesucristo está presente. Jesucristo está en medio de ellas. ¿Y cuál sería entonces, hermanos, nuestra aplicación como iglesia? No descuide las reuniones públicas de oración. No descuide las reuniones públicas de oración, porque en esas reuniones públicas la iglesia se reúne con un solo propósito: alabar el nombre de Dios, reconocer sus atributos y exponer las necesidades. El propósito de esa reunión es, según el libro de los Hechos, podemos hacer esta aplicación, Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La iglesia se tiene que reunir juntos para pedirle a Dios que siga proclamando el mensaje. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Reúnete en las reuniones públicas para clamar a Dios y pedirle a Dios de nuevo para seguir predicando, hablando y compartiendo el mejor mensaje que cualquier persona pueda escuchar. Y ese mensaje es que solo en Jesús hay salvación. Vamos a orar pues. Nuestro Dios, gracias le damos en esta hora por su palabra. Damos gracias por el ejemplo que nos dejas a través del testimonio de nuestros hermanos en el libro de los Hechos. Ayúdanos a nosotros como creyentes a ver la importancia de este medio de gracia que es la oración. No oramos nosotros porque seamos mejores que otros, oramos solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no es porque seamos capaces, sino que lo hacemos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos personalmente a no descuidar nuestras oraciones individuales, pero también ayúdanos a no descuidar las oraciones públicas, porque has prometido estar escuchando nuestras oraciones como iglesia, y Jesús, nuestro Señor, ha prometido estar con nosotros en medio. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia que tienen las reuniones de oración. Ayúdanos a depender en todos los sentidos de tu gracia. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.